Señores, yo quiero hablar de un tema que no sé por qué no se toca nunca en la República Dominicana, a pesar de que el país que lo está padeciendo está cerca de nosotros aquí, en la zona del Caribe, y es un país amigo que siempre ha sido hospitalario con los dominicanos. Hace un tiempo que muchos dominicanos iban a Venezuela a buscar vida, a buscar trabajo. Ahora, lamentablemente, el giro es al revés. Ahora son venezolanos que están viniendo a la República Dominicana. Y se habla de que aquí hay más de 300,000 venezolanos. Y es una inmigración sana, tranquila, buena, emprendedora. Yo conozco muchos venezolanos aquí que se dedican son emprendedores, que tienen pequeños negocios. Y es son imperceptibles desde el punto de vista de la mala conducta, esas cosas. De manera que es una inmigración positiva para la República Dominicana. Entonces ellos están sufriendo, señores, una situación de inmigración forzosa por la situación política que se está viviendo en su país. Más de 7 millones de venezolanos han abandonado esa nación. Cosa inusual porque el venezolano no se caracteriza por ser inmigrante. Incluso usted va a los Estados Unidos, a ciudades como Nueva York, que están llenas de latinos, y usted encontraba pocos venezolanos ahí. Porque Venezuela es un país con grandes recursos naturales, tiene mucha agua, Venezuela, ríos muy caudalosos, Venezuela tiene metales, tiene oro, tiene hasta tierras raras, Venezuela tiene petróleo, tiene gas. Venezuela es un país con grandes recursos naturales y por eso sus habitantes casi nunca emigraban. La industria del petróleo, hubo una época de florecimiento, donde de todo el mundo iban a esa nación a vivir de esa industria petrolera. Bueno, pero hoy Venezuela está sufriendo una situación difícil. El gobierno de Nicolás Maduro, que se instaló después de la muerte de Chávez en el 2013, ahí ganó unas elecciones, Chávez lo dejó como su sucesor, luego ganó unas elecciones y ya lleva 10 años en el poder. Ahora Venezuela se plantea para el 2024 hacer elecciones para escoger sus autoridades, un presidente, un vicepresidente y las demás autoridades de ese país. No ha puesto fecha de esas elecciones. Dicen en el 2024. Y le han prometido a la oposición política de allí, le han prometido hacer unas elecciones limpias, transparentes y democráticas. Y así lo manifestaron en una cumbre que se dio entre oposición y gobierno en la isla de Barbados, recientemente, donde el gobierno venezolano se comprometió a hacer esas elecciones limpias. Los Estados Unidos, en un gesto para facilitar esa decisión del gobierno venezolano, pues le levantó las sanciones a Venezuela que le tenía en el sentido de que no podían comercializar en los Estados Unidos el petróleo, el oro y el gas. Y ese levantamiento de esas sanciones fue apenas por 6 meses, condicionado a que ese país realice unas elecciones en las que puedan participar los sectores opositores. Está condicionado a eso. Sin embargo, fue solamente una parte de las sanciones lo que levantó Venezuela. La más importante y que son lo que reclaman los venezolanos es que hay 900 sancionados, funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. 900 sancionados, los funcionarios altos, medios y hasta abajo, que no pueden ir a los Estados Unidos, no pueden hacer negocios en los Estados Unidos, ni con nada que tenga que ver con los Estados Unidos, y también de Canadá y Europa. Esa parte no se levantó. Pero de todas maneras, el gobierno accedió firmando un acuerdo, un pacto con la oposición para realizar esas elecciones. Entonces la oposición, que siempre se ha caracterizado en Venezuela por ser una oposición dispersa, de muchos partidos que han demostrado poca vocación de unidad, sin embargo decidieron hacer unas primarias este domingo pasado, en Venezuela, una primaria para ver cuál de los candidatos, de los precandidatos que se presentaran allí de la oposición, podía ser escogido para enfrentar a Nicolás Maduro en las elecciones del 2024. Y ahí en esa primaria, que se desarrollaron con normalidad y con poca queja, salió victoriosa la señora María Corina Machado. María Corina Machado, que es una mujer optimista, resiliente, ha resistido todos los embates
y que a pesar de eso se mantiene con un optimismo rampante que yo creo que el mundo debe apoyarla. En esas primarias no quisieron participar los principales líderes de la oposición venezolana, porque para ellos eso era una mascarada que no se iba a realizar, porque se realizó en territorio venezolano y votó 1 millón y pico de personas. Fíjense ustedes que la gente desafió el gobierno cuasi dictatorial de Nicolás Maduro para ir a esas primarias. Allí no quisieron participar ni Juan Guaidó, los más conocidos de la oposición, Juan Guaidó, Enrique Capriles y Leopoldo López. Bueno, todo, y Leopoldo López está también en España. Pero no quisieron participar porque no confiaban en que se podía realizar esa primaria. Sin embargo, la señora Machado sí acudió y ganó con más de un 92%. Más de un 92%. Y las quejas fueron muy pocas, con excepción del Partido de Unidad Democrática. El señor Carlos Properi, que concurrió como candidato, y apenas sacó un 4%, pero ese protestó y dijo que había fraude. Inmediatamente su partido, la presidencia de su partido lo descalificó y dijo y lo contradijo, afirmando que las elecciones habían sido limpias y que ellos apoyaban la decisión que se había tomado. Lo mismo hicieron los principales líderes que están en el exilio, Juan Guaidó, Enrique Capriles y Leopoldo López. Apoyaron apoyaron las primarias y apoyaron a la Machado. Entonces yo quiero humildemente, ¿verdad?, desde esta tribuna poderosa, la Z101, pero desde un rincón del Caribe, que quizás en Venezuela no tenga una gran repercusión, yo quiero manifestar un respaldo absoluto a esta señora, porque a pesar de que muchos consideran que es una quimera enfrentar un gobierno izquierdista que ya tiene más de 20 años dominando a Venezuela y que ha establecido relaciones sólidas con la Unión Soviética a tal punto que le debe más de 20.000 millones de dólares a ese país, que ha recibido armas de esa nación, que tiene instructores de esa nación ahí en Venezuela y que es una casi dictadura, es una especie de quimera enfrentarlo. Pero el optimismo siempre da sus resultados y el trabajo consistente. Y María Corina Machado ha demostrado esas cualidades, de manera que yo quiero desearle mucha suerte. Hay muchos obstáculos que ella tiene que salvar todavía, por ejemplo, como el de que ella está inhabilitada por la Procuraduría de Nicolás Maduro por supuesta evasión de impuestos. Ustedes recuerdan en aquellos tiempos de la mafia, ¿verdad?, cuando no pudieron apresar al capo de la mafia norteamericana, a Al Capone, por sus actividades ilícitas, y sin embargo lo sometieron por evasión de impuestos y le dieron 11 años. Bueno, pues parece que el gobierno dictatorial de Maduro piensa hacer lo mismo con María Corina Machado. La inhabilitó de ser candidata presidencial porque supuestamente evadió impuestos. Pero ella confía en que puede salvar ese obstáculo, y la sociedad venezolana, el hecho de que 1.100.000 venezolanos hayan acudido a esa primaria, evidencia que ese país quiere un cambio para que sus ciudadanos puedan retornar y para que la democracia vuelva a brillar en esa gran nación de Sudamérica. Francis.